Gracias por continuar con nosotros aquí en Primera Hora. Estamos en nuestro segmento de recomendaciones médicas y hay un tema que yo sé que va a sonarles un poco pesadito, pero es salud, es recomendación médica y hay personas que les puede suceder y creo que es hora de hablar y de ver cómo lo podemos prevenir. Estamos hablando del sangrado en pacientes cirróticos. Somos un país de personas, ¿así se dice? ¿Cirróticos, doctor? Sí, así es. Somos un país de personas. Quiero darle primero que todo la bienvenida al doctor Marvin Mayorga. Él es médico internista y también especialista en cuidados intensivos, doctor. Ricardo, mucho gusto. Un gusto. En este país la gente bebe mucho alcohol, la gente come mucha grasa, la gente, digamos, no trata tan bien al hígado como en otros lugares. Pues. Y bueno, vamos primero entonces a entrar lo que podría provocar cirrosis y hablemos después del sangrado. Bueno, el alcohol es una de las causas principales de cirrosis, sobre todo en hombres. Y desgraciadamente tenemos ese pequeño problema de origen psiquiátrico que es la ingesta de alcohol. De hecho, los últimos avances en la medicina indican que definitivamente se debe a un déficit de algunas sustancias que nosotros llamamos neurotransmisores en el cerebro y que te llevan a ese tipo de conducta. Y por eso dice que es psiquiátrico. Sí, la verdad es que un paciente con esta adicción debe ser tratado por un psiquiatra. O sea, esto ya es de medicamentos, pues claro, es una cuestión de simple terapia y comportamiento. Y, o sea, incluye también esos dos componentes, pero simple y sencillamente hay que dar un aporte ahí de algunas sustancias al paciente. Ok, entonces, las personas aquí tomamos mucho, hay personas que no lo miden, pero tal vez no toman tanto, pero sí comemos muchísima grasa. Sí afectamos al hígado, de varias maneras. Claro, si le sumamos, por ejemplo, a que el paciente tiene una ingesta alta de alcohol, con el tiempo él va a desarrollar hígado graso. Entonces, el hígado graso también se va a sumar al daño que produce el alcohol para llevarlo más rápido a la cirrosis. Ahora, si este paciente en la adolescencia, en su juventud, sufrió de hepatitis aguda, pero que esta se convirtió en hepatitis crónica, el virus está ahí en el hígado replicándose y destruyendo el hígado, y entonces hemos visto pacientes que efectivamente tienen una hepatitis crónica, pero que les gusta beber, y entonces eso acelera mucho más el daño. Digamos de que una persona, bueno, después del hígado graso viene, o sea, el hígado graso tiene etapas. Sí, claro, hay varias etapas y definitivamente hay varios grados, grado 1, grado 4. Grado 4 es el pacientito obeso, el diabético que es obeso, que es gordito. Y el paciente cirrótico igual puede llegar a esa etapa de una esteatosis hepática severa. Cuando hablamos de esteatosis hepática severa, estamos hablando de que es una causa que también te puede llevar a cirrosis. Ahora, llegando ya a la cirrosis. Claro. Evidentemente, bueno, aquí hay muchos casos de cirrosis, o sea, desafortunadamente conozco personas que se han muerto de cirrosis. Hablando ya del sangrado, ¿por qué particularmente el sangrado en la cirrosis? ¿Qué tiene de particular? Bueno, en la sangre nosotros tenemos tres tipos de plaquetas y tenemos tenemos tres tipos de células sanguíneas que son los glóbulos rojos, las células de defensa que le llamamos glóbulos blancos y las plaquetas. Las plaquetas sirven para que la sangre coagule cuando uno tiene alguna herida. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el paciente con cirrosis? Que el hígado va atrapando las plaquetas y va disminuyendo su producción, va destruyéndolas poco a poco, tanto así que sobrepasa la producción de plaquetas de la médula y entonces el paciente empieza a disminuir sus niveles de plaquetas. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, con ¿cuál es lo normal de las plaquetas en la sangre? De 150.000 a 450.000. 150.000 es lo mínimo que una persona puede tener, pero tenemos pacientes que tienen 20.000, 10.000, 15.000. Entonces, cuando vos llegas a estos términos de 10, de 5, el paciente va a sangrar. Es lo que le llaman un bajón de plaquetas. Puede sangrar en cualquier órgano, exacto. Ahora, por eso le pregunto, una persona que tiene el índice de plaquetas muy bajo. Correcto. Cuando usted dice que la persona es vulnerable, o sea, digamos, ¿qué le puede suceder para que le afecte? ¿Es una persona que se puede hacer alguna herida o es una persona que de la nada puede tener un problema? De pronto el paciente puede sangrar, está orinando, tuvo ganas de ir a orinar, se fue al baño y lo que sale en vez de orina es un chorro de sangre. O empieza a toser y empieza a expulsar sangre, o vomita sangre. Y esto es producto de las plaquetas bajas. De las plaquetas bajas. Que también es derivado de la cirrosis. Es correcto, así es.
Pero además de eso, el hígado produce unas sustancias que son procoagulantes, es decir, que ellas ayudan a que si tenés una herida, la sangre coagule rápidamente y cierre el orificio del vaso dañado. Entonces, con la cirrosis se pierde esa función y los tiempos en que normalmente la sangre se coagula se prolongan. Entonces, el paciente ve ese estado que fácilmente puede sangrar porque el tiempo en que se coagula la sangre se prolonga mucho de tal forma que no se va a formar el coágulo. Entonces el paciente sufre una heridita y se desangra. O sea, es capaz de desangrarse por una herida. Es capaz de desangrarse. Pequeñita. Pues no tan pequeña, pues, pero digamos igual. Es posible que no tenga ninguna herida y empiece a sangrar. O sea, como usted dice, por la nariz, tosiendo por la boca, correcto, o exacto, en cualquier otro agujero. Exacto, así es. De pronto se sienta, va al baño y sintió que tenía urgencia de ir al inodoro y se sienta y sale un chorro de líquido y dice, tengo diarrea. Pero cuando se levanta y ve, la taza está roja completamente. De pronto el paciente está mareado y cae al suelo porque sangró mucho. Una persona con cirrosis, en todo caso, para evitar esto, ¿qué tiene que hacer? Para evitar los desangrados, para evitar los bajones de plaquetas. Claro. Mira, el problema con las plaquetas es que no lo podemos resolver. No hay un medicamento que te va a aumentar las plaquetas en la sangre. Si el paciente llega a cifras muy bajas y ya está sangrando, aunque sea un poquito, que le dio sangre de nariz, que empezó a escupir sangre, hay que transfundirle plaquetas. Algunas veces no es necesario que disminuyan tanto, a 5.000, 10.000, pero las que él tiene, ese poquito además que él tiene de plaquetas, se vuelven infuncionales. Entonces hay que hacerle una transfusión de plaquetas. O sea, si una persona tiene el índice bajo de plaquetas, un examen de sangre fácil me lo puede determinar. Entonces ahí vamos a algo muy importante, Ricardo, qué bueno que lo dijiste. El paciente con cirrosis tiene que estarse haciendo exámenes de biometría hemática completa mensualmente para ver su nivel de plaqueta, estarse monitorizando. Igual tiene que hacerse los exámenes de coagulación, igual mensualmente, sobre todo si ya los tiene prolongados. Porque esos tiempos y las plaquetas con el tiempo, a medida que pasen los meses, el año, eso se va a ir deteriorando. Y el riesgo de sangrado es muy importante. Una transfusión de plaquetas, digamos, o sea, si la persona tiene las plaquetas bajas, le hacen una transfusión de plaquetas, ¿eso soluciona el problema o soluciona el problema del momento? En el momento, porque a medida que pasen los meses, las plaquetas del paciente van a continuar disminuyendo. Sí, no, lo que pasa es de que tanto yo como seguramente algunas personas no sabíamos el nivel de efecto que tiene el funcionamiento del hígado en la sangre, pues en el comportamiento de nuestra sangre. Claro. Ahora, hay otra forma en la que puede sangrar, que es todavía más terrible. Si desarrolla varices esofágicas. Vos conocés a las señoras de esas que tienen grandes cordones de venas en las piernas, esas son varices, son dilataciones varicosas de las venas. Entonces, producto de la cirrosis, se desarrollan esos grandes cordones en el esófago. Cuando la presión adentro de estas venas, de estas varicosidades, es muy grande, se rompe. Y la presión es tal que en media hora puede acumular 1 litro de sangre en el estómago y después lo vomita. Eso pone en peligro tu vida inmediatamente. Hemos visto pacientes que sangran 1,5 litros, 2 litros. Y a pesar de que los logramos recuperar cuando llegan a la emergencia y después llegan a cuidados intensivos, con esa pérdida tan importante de sangre, más la cirrosis, más otras complicaciones, son pacientes que difícilmente salen con vida. Usted, obviamente, en cuidados intensivos, como un especialista en cuidado intensivo, usted ha visto ya personas que han llegado en esta etapa, pues en claro etapa casi sí. Insalvable. Claro que sí, Ricardo. Sucede. ¿Sucede bastante? Con alguna frecuencia entre el grupo de pacientes cirróticos, sí. Ahora, una persona, obviamente lo que nosotros tratamos es que las personas no tengan que llegar nunca a tener una cirrosis, ni siquiera un hígado graso, pues, pero una persona con cirrosis puede tener una vida normal relativamente, pues, en lo que... Bueno, mira, desgraciadamente las estadísticas dicen que a los 5 años el 50% va a fallecer. O sea, que una vez que te declaran ya cirrosis, definitivamente podés estar dentro del grupo del 50% que a lo largo de los siguientes 5 años puede fallecer. Claro,
hay que esmerarse en el cuidado y sobre todo el hacerse monitoreo mensual de varios factores, dentro de los que ya mencionamos, en este caso el examen general de sangre para ver el número de plaquetas que tiene el paciente, hacerse los tiempos de coagulación, ¿verdad? Y estarse checando. El paciente, todo paciente con una enfermedad crónica debe tener un seguimiento periódico, ¿me entiendes? Pero el problema es que muchos pacientes se les olvida, o esta vez no quiero, y entonces claro, también es un problema de disciplina. Hay pacientes que de pronto se echan un traguito, son cirróticos y le dieron ganas de beberse una cerveza y pasan 2 o 3 días tomando, y eso también los pone en peligro. Doctor, sabemos de que el tema es un poco, sí, desagradable, pues, porque nadie quisiera nunca llegar a este punto, pero creo que todos hemos conocido a alguna persona que tiene problemas con la bebida o personas que tienen sobrepeso, y desgraciadamente cada día nosotros estamos comiendo peor. Lo que queremos es evitar precisamente todos estos problemas, y por eso es que nosotros hablamos de una manera tan cruda de cosas así. Doctor, me gustaría que las personas supieran dónde pueden ellos acudir a usted para consultas, para lo que sea. Claro que sí, Ricardo. Con mucho gusto los atendemos por la mañana en el Hospital Salud Integral y por la tarde en la Clínica Cardiológica del Valle, y pueden dirigirse a mi teléfono personal, que es el 888-289-24, y con mucho gusto los atendemos. Doctor, un gusto tenerle siempre. Ricardo, igual. La próxima vez vamos a hablar de algo más bonito, vamos a hablar de... Escojamos un tema bonito. Un tema, los arcoíris, los amaneceres, sí, algo un poco más alentador. Es sumamente necesario tocar estos temas, lo siento, sí, pero es